Hola, nosotros somos Maternando sin filtro. el podcast donde hablamos de la maternidad como realmente es. Intensa, hermosa, agotadora, llena de contradicciones, sin máscaras y sin culpas. Yo soy Tairi Y yo soy Diana. y juntas te acompañamos en este viaje de maternar mientras hablamos de salud mental, crianza, pareja, trabajo y todo lo que atraviesan en nuestras vidas como mujeres y mamás. Esto no es un manual, esta es una charla entre amigas, porque maternar con compañía se vive distinto. ¡Bienvenidos! Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante bonito, bastante sensible, pensaría yo. Y bueno, vamos a hablar de 9 meses y 1000 transformaciones. ¿Qué pasaron durante esas 40 semanas? Digo, algunas llegamos a los 40, a lo mejor unas un poco antes, pero ¿qué pasaron en esos meses donde estábamos esperando la llegada? Está muy interesante y muy profundo el tema porque lo primero que se me viene a la mente es cómo se enteró Tairi que estaba embarazada, ¿sabes? Todas esas emociones bastante fuertes a flor de piel porque, bueno, para empezar, mi primera hija fue niña pandemia. Entonces, te lo platico y en serio sí se me eriza la piel porque las personas más cercanas a mí, o en efecto mis familiares, yo quiero compartirles un pequeño contexto. A los 19 años, de los 14 a los 19, estuve diagnosticada con el síndrome del ovario poliquístico, que se le llama el SOP. De ahí justo a los 19, después de todos esos años, pierdo un ovario, no sabía, o sea, a mí el ovario se me hizo un quiste, jaló el ovario, lo reventó y se lo llevó con todo y trompa, entré a cirugía con peritonitis, y cosa tremenda saliendo de ahí. Y la verdad, hace no mucho vi un video que decían, quitándote un ovario se te adelantan muchas cosas y yo lo perdí a los 19. Y bueno, ha sido un largo caminar. En resumen, mis embarazos, para los que van llegando y no están muy enterados, soy mamá de dos. Entonces, bueno, fue muy difícil porque pues ya mi beba la logré con tratamiento porque después de esa pérdida del ovario tuve otro diagnóstico un poquito más fuerte que es un tema también a profundidad, pero bueno, con endometriosis, pero lo logré, lo logré. Wow, ¿no? Sí, yo creo que cuando llega esta temporada de ser mamás, digo, cuando nos enteramos, como que es un momento lleno de emociones, ¿no? Yo soy mamá de uno y bueno, pues yo, también me tocó bebé pandemia y creo que desde ahí pues ya vemos que vivimos a lo mejor un embarazo diferente, ¿no? No como lo soñaba, no como lo esperaba desde muy pequeña, que siempre anhelé ser mamá, esa es una realidad, siempre anhelé ser mamá. Y bueno, pero pues no todo se pudo dar como yo quería por la bendita pandemia, ¿no? Que sí nos vino a como que a romper muchas cosas. Pero bueno, yo creo que la verdad que yo lo viví bastante bien en ese sentido. Sí también me tocó algo un poquito difícil. Es decir, antes de Lionel, que es mi hijo, que ya está a punto de cumplir 5 años, yo estuve embarazada, recién casada, me embaracé y ese bebé pues no se logró. Y bueno, fue bastante difícil en el sentido de que, como tal, las palabras textuales que me decía el doctor en ese momento es, hubo una bolsa, pero no se creó una vida, ¿no? Solo se creó una bolsa, más sin embargo hubo una ilusión, ¿no? Que yo viví el duelo de esa pérdida porque en el momento me emocioné, planeé, soñé, y al final de cuentas no se logra, me tienen que practicar una MEU para aspirarme a esa bolsita que tenía en mi panza y después vinieron muchas dudas y muchas preguntas, ¿no? A lo mejor no se formó porque no iba a ser buena mamá, a lo mejor no se formó porque no soy esa mujer que puede llegar a criar una vida, ¿no? Porque ser mamá es una responsabilidad bastante fuerte y sí tuve Vaya que muchas sí. dudas. En ese momento incluso hasta de repente como preguntarle a Dios, o sea, ¿por qué sí me diste la ilusión, pero por qué no me diste a mi hijo? O sea, ¿por qué no me diste esa oportunidad de vivirla ahorita, no? Y tuve mucho miedo de no poder volver a quedarme embarazada. Claro. Pero bueno, gracias a Dios, eso fue en julio y yo en febrero del año siguiente ya estaba nuevamente embarazada Qué hermoso. de mi chaparrito hermoso. Y bueno, la verdad que fue algo muy bonito lo que viví, con muchas emociones, porque yo pensaba que no iba a volver a poder ser mamá, pero sin duda alguna no fue como lo esperaba por la pandemia que estábamos atravesando en ese momento.
La verdad que antes de seguir con esto, saludito a todos los que fueron mamá pandemia, porque mira, somos unas chingonazas, porque aparte de que lidiamos con eso, lidiamos con algo que suena grotesco, pero sí, el mundo se frenó, para nosotros no había opción de salir a ningún lado y fue un encierro total, aparte de todo lo que acarreó esa pandemia, así que somos fuertes, hay que reconocernos y abrazarnos que gestamos vida en medio de este proceso tan difícil que fue para toda la humanidad, porque Así la verdad es. no fuimos ni tú ni yo. Y ahorita escuchándote, fíjate con Dafne, así fue. Mi primer embarazo fue enterarme, llegó el positivo. Para esto, mami, si estás viendo este video, saluditos. Mi mamá cuando se enteraron que estaba embarazada, dijeron que se iba a llamar endometrio, ¿sabes? Por lo que justo acabo de platicar, y bueno, las primeras noticias igual no fueron muy favorables porque me decían que estaba el saco gestacional ahí, pero no había nada, regresas de tu casa, reposa aquí y allá, los miedos, las emociones. De verdad, todas las mamás somos tan fuertes y tan luchonas y tan aguerridas porque empiezas a batallarle el día a día, no por ti, sino porque sabes que ya tienes una vida. La verdad es una transformación tremenda. Mira, mi entorno entramos como en ese temblor y vaivén de emociones porque era, pero si se logra, pero hay que cuidarte, pero la enfermedad que venía arrastrando, pero aquí, pero allá, pero la pandemia, pero al final fui la más apapachada, los más felices. Bueno, vivimos muchas cosas, a pesar de todo, qué bueno porque la pandemia Sí. hubo unión. Quiso que no, forzada o no, nos teníamos que inventar para estar conviviendo de manera sana. Y la verdad que para mí no es un secreto vos. Y si yo digo, siempre salgo del closet porque vengo de una familia disfuncional, porque es disfuncional. De verdad tenemos un grupo de WhatsApp que no más por no exhibirlos, pero este grupo de la familia se llama Neuróticos Anónimos, así textual, ¿no? Pero a pesar de ello, miren, hicimos una red bien fuerte y eso me contuvo y me ayudó mucho. Y escuchando de tu pérdida, qué fuerte eres, Diana, de verdad, porque yo como tal no tuve una pérdida, pero sí ese miedo que no se Ujú. lograra, y son días, momentos y horas difíciles Súper que difícil. sí necesitas una contención tremenda, la verdad que sí, una contención tremenda. Entonces, gracias por compartir esa experiencia tan bonita, y de verdad recordarnos siempre y ver a nuestros hijos y decir, lucharon contra nosotros. ¿Cuántas mamitas gestantes no estuvieron internadas, no les dio COVID? ¿Cuántas no perdieron la vida? Entonces somos sobrevivientes con nuestros bebés. La verdad que sí, hay que reconocer, ¿no? Lo valiente que fuimos. Y sobre todo, por ejemplo, lo que yo les platicaba, ¿no? Que venía de una pérdida y la verdad es que vivo momentos de mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿no? Eh, Como yo acaba de pasar por el proceso de la MEU, mi matriz ya estaba débil. Entonces, de hecho, el Claro. ginecólogo me ha dicho, tienes que esperarte un año para intentar un embarazo. Y la realidad es que nos empezamos a cuidar, nos cuidamos, pero justamente la noche que no nos cuidamos, por eso tenemos muy presente cuándo fue que pegó Leito, porque la noche que realmente no nos cuidamos, esa noche fue que yo quedé embarazada, y la verdad es que fue un embarazo de alto riesgo, porque mi matriz estaba como muy aguadita, muy floja. El ginecólogo me explicaba que por el hecho de haber, porque para el AMEU, pues te inducen a un aborto, ¿no? Entonces quedó como muy débil mi matriz, y lógicamente lo que sucedía también es que con cualquier movimiento yo tenía síntomas de aborto. O sea, en todo mi embarazo yo vivía alrededor de 6 o 7 síntomas de aborto. O sea, que ya sentía yo la sangre y a correr y a levantar las piernas y mucho miedo, ¿no? Y me tocó ocasiones ir al baño y ver coágulos y decir, no hombre, o sea, se fue mi bebé, ¿no? O sea, Qué tal cual fuerte. decía yo, ya lo perdí, pero bueno, siempre tenía fe, mi fe puesta en Dios de que yo decía, no creo que me quieras volver a hacer esto, o sea, no creo que quieras que vuelva a pasar por lo que pasé, y si sí, ayúdame, porque no sé si voy a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, la noticia de estar embarazada nos cayó con mucha emoción, con mucha alegría, este, pero con miedo por la pandemia, ¿no? Miedo porque no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos el mecanismo de contagio, escuchábamos gente
es que si estás embarazada peligras, pero es que si estás diabética peligras, pero luego escuchábamos gente sana, gente deportista y también peligraba, ¿no? Entonces era como demasiado miedo y me tocó también estar alejada en una temporada recién embarazada de mi esposo porque en su trabajo empezó a haber contagios y él me dijo, creo que por seguridad te vas a ir a casa de tus papás y porque me da mucho miedo que te pase algo a ti. No eran las palabras de mi esposo y pues nos estuvimos como aislados alrededor de un mes, muy difícil, porque pues yo siempre planeaba estar con mi esposo en esta temporada y en esta etapa, pero bueno, gracias a Dios logramos pasar como que esta situación un poquito de contagio y pues ya otra vez volvimos a estar juntos. Pero bueno, Leonel desde que estaba en la pancita llegó a transformar nuestras vidas y llegó a darnos mucha alegría, creo que fue la palabra correcta, era la alegría que necesitábamos, mis papás, abuelos primerizos, enloquecidos, enamorados, mis hermanos, ni se diga, pues son, los dice tíos también, ¿no? Y la verdad que fui muy apapachada, muy consentida, eso sí lo puedo decir. Por parte de la familia de mi esposo, pues igual, ¿no? Obviamente no podíamos tener tanto contacto. Mi suegra en mis antojos, que era picadas, que me da tenemos antojos de picadas, pues siempre estaba como que haciéndome picadas y mi famosa coliflor capeada, que era lo que me mataba en el embarazo. La verdad que en eso sí puedo decir que mi suegra se la rifó porque cada rato me hacía mi comida favorita, ¿no? Pues la verdad que viví las primeras semanas, creo yo, miedo, pero emoción de ver lo que Leonel estaba logrando. O sea, Leonel estaba logrando que a pesar de todo el miedo que teníamos por la enfermedad, de a pesar de que no sabíamos qué iba a suceder con toda la enfermedad, Leonel daba alegría y paz a todos mis seres que estaban a mi alrededor. O sea, era como, o sea, pero ahí está Leito, ¿no? Desde mis tías, mis abuelitos, o sea, como que Leonel dio esperanza en ese momento de tanto caos. A la mecha, fíjate que ya me voy a poner emocional. Los cambios emocionales y mentales que enfrentamos, las que gestamos, son tremendos y de verdad que aunque suene muy repetitivo a nosotros se nos acompletó con esta situación. Yo también estuve separada de mi esposo, pues para empezar por su trabajo, pues siempre fuera, ¿no? Pero lo que me ayudó, pues fue esa unión familiar que Ajá. existió, ese soporte. Y la verdad que la encargada del menú éramos Dafne y yo, porque era, hoy se me antojó, de por sí siempre he sido muy antojadiza, te escuchaba. Y Ajá. bueno, yo llego a un límite que déjame decirte que sí como que le padecí bastante en el aspecto que ya me empecé a desesperar de estar encerrada, porque todavía trabajaba yo desde casa, mi trabajo me permitía, bueno, no me permitía, mi embarazo me permitió trabajar desde casa, pero aún así lo hacía en unas horas y lo demás del día ya era una cosa. Nosotros jugábamos Jenga, nosotros jugábamos Uno, nosotros jugábamos la lotería, y me acuerdo súper bien que era así de, perdiste la ronda de lotería, lava los trastes. Era una manera, ¿no? También tuve ese embarazo de alto riesgo, pasé situaciones, a mí más que nada, los primeros meses batallé horrible con que la presión y todo, y mi mamá decía que yo tenía un perro guardián, que era mi hermano, el del medio, siempre fue así muy apapachador. Entonces, bueno, la verdad que sí, sí, no me puedo quejar. Antojos ni se digan, pero lo complicado era, y vuelvo a lo mismo, las que son mamás no me dejarán mentir. Cuando están bien y tienen un antojo es, ay, ahorita vengo, voy a comprarlo. Y nosotras encerradas, de repente yo les decía, llévenme en el carro, de verdad, llévenme en el carro nada más a darme la vuelta. Y era una manera de que eso fluyera, ¿sabes? Claro. De sopesar todo eso emocional. Tengo fotos comiéndome mis antojos en el carro, creo que fue lo más, como lo más extremo que hice. Me comí un helado de combo de este tamaño, no sabes, lo recuerdo, la foto está así como el helado, porque era una cosa, y o es como niña chiquita, yo esperaba a mi esposo porque decía, ay, por favor, que llegue porque le encargaba yo pastel de zanahoria, por ejemplo, con mi coquita de vidrio y me sentaba yo así con el pastelón, así de, ah, qué rico. Y ya cuando me venía a dar cuenta ya me había comido todo y no le invitaba a nadie. Pero un contraste, hablando de todos estos temas de cambios emocionales y mentales, es yo perdí, en este caso, 3 familiares
en un mes por el COVID. 3 familiares. Fue algo muy fuerte porque personas, alguna de ellas muy allegada a mí, que me dolió bastante, y me tocaba recibir la noticia. ¿Por qué? Porque la verdad que creo que nadie sabía que estaba todavía en ese punto embarazada y me daban las noticias. Entonces teníamos la alegría de un nuevo integrante porque Dafne ya no había bebés chiquitos en casa, pero también estábamos viviendo ese duelo. Y qué feos duelos porque no era permitido sepultar o darle cristiana sepultura conforme a la cuestión espiritual que mi familia profesa, pues no se podía. Entonces me tocó ver cómo sepultaron a un ser querido desde una videollamada. ¿Te imaginas? Fueron tantas cosas que pasé en ese embarazo que digo, vaya, aparte de todo, la revolución hormonal que tiene tu cuerpo y todo ese rollo, pasar por eso es muy fuerte, pero bien dicen que mientras hay vida hay esperanza. Y esa vida que yo llevaba adentro me hacía fortalecerme a mí misma y darle esperanza a los demás. Pero bueno, también estaba yo leyendo porque tenemos nuestro borrador para que todo salga chulo, ¿verdad? Que no todas las mujeres nos sentimos radiantes y también eso está bien. Yo te escuchaba y te lo juro que yo siempre decía, fíjate mi idea que tenía. Yo decía, cuando yo esté embarazada, me compré mi overol y lo tengo guardado porque es mi regalo preciado. Por ejemplo, mis familiares me decían, ay, como chicoche, a mí me vale. Yo quería mi panza con un overol de mezclilla, era mi ilusión. Y les decía, cuando yo tengo una panza así grandota, grandota, quiero que me lleven al cine, fíjate mi idea. Y yo me voy a poner la charola así de todo lo que piden mi panza y voy a disfrutarlo. Nunca pasó, o sea, cuando iba a ir al cine con esa pandemia, sí no disfruté el ir a comprar ropa bonita para mamá, vestirme bonito, salir, pasear, porque pues a dónde íbamos, ¿no? Eso también créeme que sí me afectó bastante, me Sí, afectó sí, bastante. a mí también, la verdad. Yo también tengo mi overol de ¿En mezclilla, serio? porque también soñaba con un overol de mezclilla estando embarazada, como que siempre tenía esa imagen muy presente. Pues por pandemia y eso casi no se podía, pero en una ocasión le dije a mi esposo, es que ya necesito mi overol de mezclilla. Y la verdad es que fue muy consentidor, fue muy apapachador y me llevó a comprar mi overol de mezclilla. Me lo ponía casi diario, o sea, entre mi casa no me importaba, ¿no? Pero bueno, sí nos tocó esta parte de, pues, estar feliz, pero al mismo tiempo asustados, ¿no? Asustados por lo que venía, porque no veíamos claridad con la pandemia y también porque yo decía, ¿será que también mi hijo va a nacer siempre en este mundo de encierro, en este mundo de no poder visitar a nadie, en este mundo de estar en casa nada más, ¿no? Yo siempre soñaba, por ejemplo, con mi baby shower, en grande, la fiesta, y no se logró, por seguridad. Mis familiares, unas amigas muy allegadas a nosotros nos decían, vamos a hacerlo en caravana, Dianita, te vamos a poner una tela y tú vas a estar atrás nada más saludando como presidenta. Pero pues mi esposo me dijo, por seguridad vamos a evitar eso, ¿no? O sea, hay que cuidarte a ti y al bebé. Y yo creo que ahorita eso es lo más importante. Ya vendrán más adelante tiempos de fiestas, pero sí creo que me tocó mucho esa parte de estar asustado, asustado por el que va a venir, cómo van a pasar las cosas, cómo se van a dar las cosas, será que se empeore, igual las cuestiones laborales, ¿no? Porque era pues con bastante incertidumbre. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, todo mi embarazo lo llevé con control ginecológico particular con el doctor Peña, lo súper recomiendo, un súper ginecólogo aquí en Villahermosa. Y bueno, él estuvo siempre al pie del cañón para mí y pues lógico, queríamos que nuestro hijo naciera en una instancia particular, sobre todo por la seguridad, porque escuchábamos que los hospitales estaban llenos de casos COVID, ¿no? Entonces nos daba miedo como el contagiarnos de, y pues gracias a Dios, a mi esposo, que la verdad no puedo decir más que siempre era muy apapachador y lo que yo quisiera, como que él siempre cedía a eso, me consintió mucho estando embarazada y bueno, pues se logra mi hijo que llevar su control particular, los ultrasonidos también con mucho miedo, ¿no? Por la pérdida que yo tuve, yo recuerdo que los ultrasonidos estructurales me dan mucho miedo porque ahí es donde salen pues cosas como muy específicas, ¿no?
Y yo decía, oh, Dios mío, que esté bien, que esté completo, que él siga ahí. Y también recuerdo también momentos de mucha incertidumbre cuando Leito no se movía. Me estresaba horrible, o sea, hubieron noches que me la pasé hablándole y que Leito no se movía y que yo ya me despertaba y decía, seguro murió, o sea, seguro ya no Qué está, fuerte. quizás por todo el miedo que traía de lo que había vivido, ¿no? Y mi esposo me decía, mi amor, tranquila, él está ahí, vamos a hablarle. Y yo es que no lo sentí en toda la noche, y o sea, es que no lo he sentido y lo estoy hablando y no lo siento, y hablarle a mi ginecólogo 3 o 4 veces, y me decía, come chocolate, haz algo que te mueva, que haga que el niño se despierte, y sí, logramos, ¿no? Como que era muy floquito en la pancita, mi chiquito, pero bueno, la verdad es que no fue el embarazo que yo esperaba en el sentido de toda la intranquilidad por el COVID. También me tocó perder a un familiar y fue bastante fuerte, ¿no? Porque no me querían decir, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, que nadie te quiere. Bueno, en mi caso ya estaba muy avanzado mi embarazo y y ya estaba muy mal mi familiar cuando recuerdo que entré al Facebook porque esa noche no podía dormir y veo que una prima postea, te vamos a extrañar. Y yo dije, le marco a mi mamá y no me quería contestar, le marco a mi papá y no me quería contestar, a mis hermanos, hasta que me conteste y yo, mamá, mi tío, y ya no, pues ya falleció, ¿no? Y mi esposo estaba trabajando y me sentí sola, ¿no? Y me puse a llorar y recuerdo que mi suegra estaba en mi casa porque me estaba cuidando porque mis últimos meses fueron los más críticos y mi mamá no me podía cuidar porque estaba en otras diligencias cuidando familiares, ¿no? Que tenían COVID y y sí recuerdo mucho esa escena de noche en mi cuarto. Ya tenía como 30 semanas, 33 semanas creo que tenía de embarazo y y me puse a llorar y fue muy fuerte el sentir que yo estaba alegre por la vida que crecía dentro de mí, pero que también estaba muy triste por la persona que estaba falleciendo, ¿no? O sea, que era un familiar, a lo mejor no de sangre porque era el esposo de una tía, pero sí cercano a la conexión familiar que teníamos, ¿no? Y fue súper fuerte el no poder ir, porque yo quería ir a su velorio, pero pues seguridad, no puedes moverte, Dianita, aparte de tus amenazas de aborto, entonces como estar aquí sintiendo como la carga emocional y decir, no puedo llorar mucho porque si lloro y si le pasaba a mi hijo, ¿no? Entonces como que sí fue un choque de emociones bastante fuerte que nadie nos prepara para vivir eso, pero bueno, la fe y la esperanza en que tenía que estar bien porque alguien estaba creciendo dentro de mí, ¿no? Entonces, fue un momento difícil, o sea, bonito pero difícil. Yo así tal cual recuerdo mi embarazo, hermoso pero fuerte, o sea, como que eran dos emociones completamente diferentes. Por una parte toda la felicidad y por otra parte toda la incertidumbre. Por una parte toda la fe y la esperanza y por otra parte el miedo también por lo que venía, ¿no? Entonces, pero sin duda alguna no cambiaré esa etapa de mi vida, ¿no? O sea, si se tuviera que volver a vivir a como lo viví, lo volvería a hacer, ¿no? Porque la persona que hoy está conmigo, que es mi hijo, pues lo vale absolutamente todo. La verdad que sí. Son nuestros premios. Son Así es, son nuestros estos premios. premios. Qué fuerte, qué experiencias tan profundas, tan llegadoras y tan de todo. Y de verdad que ver el recorrido que de todo lo que pasamos es de admirarse, es de Así es. admirarse. Y saber que detrás de esta pantalla una y mil mamás les tocó vivir eso Así y es. aún más cosas. Fíjate que pensando en todo eso, ¿qué tal tus expectativas durante todos estos meses? No, pues súper cañona, ¿no? Yo creo que primero por lo que nos muestran las redes, ¿no? La maternidad romantizada al mil. Ajá, o sea, me tocaba ver a mamás que la estaban pasando muy bien, o sea, perdón, o sea, que todo estaba muy bien, ¿no? Que sus rutinas de sueño eran muy excelentes, ¿no? O que la alimentación complementaria era lo más hermoso, o el que dar pecho era lo mejor del mundo, y digo, yo me casé mucho con la idea que yo quería dar pecho, o sea, yo, fue la idea que yo quiero darle pecho a mi hijo, y hasta me decían, ay, ¿y hasta cuándo le vas a dar pecho, no? O sea, estando embarazada me preguntaban mucho, y yo decía,
hasta que él quiera, o sea, nunca le voy a decir ya, nunca voy a destetar. Y se burlaban y me decían, o sea que va a tener 5 años y te va a venir a jalarlo. No me importa, si mi hijo requiere mi leche hasta los 5 años, sin problema. Así va a ser, o sea, yo no quiero romper con ese momento de conexión que vamos a tener. Esa fue una. Otra, acerca de las pantallas, ¿no? O sea, satanizamos mucho el uso de las pantallas, que digo, tampoco soy idea de la que sea un niño 100% pantallas, pero es como, no, mi hijo no va a tener nunca pantallas, mi hijo aquí, pero ya cuando estás en la, como dicen, ya en la práctica, pues ya es otra cosa, ¿no? Te digo, ya en otro capítulo hablaremos de lo que sucedió después de estar esperando a nuestros pequeños, pero sí, y creo que también viene mucho con la exigencia que nosotras mismas nos marcamos, ¿no? Nosotras mismas nos marcamos el ser exigentes, o bien, como mujeres, también le exigimos a otra mujer. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a una amiga que se embarazó un año antes que a mí, y recuerdo ser yo quien juzgó, o sea, recuerdo ser yo la que juzgó, y lo digo no orgullosamente, o sea, lo Claro. digo incluso con pena por una cuestión que ella pasó en cuanto a la leche materna y que fuera mixta, y yo decía, o sea, pero ¿por qué no te la pegas? ¿Pero por qué no le das más? ¿Pero por qué no? Pero lógico, te toca juzgar desde un lado donde tú no conoces, ¿no? Y ya cuando me tocó a mí, que digo que no fue porque yo no quisiera, en otro capítulo hablaremos de eso, ¿no? Pero digo, wow, lo que ella a lo mejor también sufrió, no sé desde qué punto lo sufrió ni lo vivió, pero yo cuando ya no logré eso que anhelaba, lo viví muy cañón, me culpé muchísimo y también me sentí juzgada, ¿no? Y como que yo dije, bueno, creo que es en parte, estoy recibiendo lo que yo un día hice con otra mujer, ¿no? Pero creo que estamos en este mundo cuando hablamos mucho, por eso cuando hablamos mucho acerca de la sororidad, del apoyo a la mujer, y luego hacemos otras cosas. Yo digo, a veces como mujeres tenemos que cambiar cosas nosotras mismas. Y hablando desde la maternidad, porque cuando tú tienes vives otras formas de tu maternidad, puedes a lo mejor opinar distinto y lo puedes seguir haciendo, pero sin juzgar, ¿no? Y ahí creo que está la clave, sin juzgar. O sea, yo puedo decir, mira, a mí me funcionó esto, yo te puedo decir, a lo mejor a mí no me funcionó, pero qué bueno que a ti te funcionó. Pero nos cuesta trabajo llegar a ese punto, ¿no? O sea, como que es bonito decirlo desde donde a mí me fue bien, y si a ti no te está funcionando, me vale, pero yo quiero decirte que eso es lo mejor. Y si que no lo haces como yo te digo, eres la peor mamá, ¿no? Cuando realmente, ya ahora que estoy mamá y que ya ahora vivo la práctica, no lo que me imagino, no lo que veía en redes, no lo que veía de las artistas perfectas, tan relucientes en la mañana, respetando, despertándose con su blush natural y todo. Y yo recuerdo así despertarme así de, no manches, neta, ya amaneció, no puede ser, ¿no? Agria con la bata, o sea, feo, ¿no? Los mejores olores. Fíjate que por hacerte competencia, aquí su servidora, hasta libros me leí, ahí los tengo, de verdad los hubiera sacado para que los vieran. Me regalaron libros, me regalaron discos y nombre, yo así en modo aplicada, ¿sabes? Y hasta le decía a mi esposo, lee ese capítulo, está interesante. También hice, ¿qué les puedo decir? Pasé la etapa de, ay, veía la ropa, la olía, le quitaba la etiqueta, la lavaba, compré cubos organizadores, todo por tallas, todo por... Miren, mis expectativas estaban en el cielo. 3 doritos después, en el capítulo que viene, les platico y se los dejo a la imaginación. Siempre voy a decir y siempre lo dije, no romantizo la maternidad. Los que me conocen y son allegados a mí siempre lo digo. Es hermosa, pero es realista. Y la realidad tiene muchos altibajos, la verdad tiene muchos altibajos. Sí me dice muchas expectativas propias y a lo de mi entorno. Sí. Porque, no, hombre, te encuentras, gracias a todos, a todas aquellas personas que pueden dar consejos. A mí me gusta más la palabra sugerencia, porque cuando te doy una sugerencia te doy la opción o la puerta de esto a mí me funcionó si lo quieres intentar bien, si no, no pasa nada. Y de verdad hay que cuidar mucho, porque aparte de todo,
estamos tan vulnerables en esa época que yo no sé qué te pueda doler y si te lo digo mal, y además que no tenemos, no solo ya nos contenemos a nosotros, sino a otra vida. La verdad, sí es una etapa muy importante. Yo sí soy muy team, la verdad, de, oye, a una embarazada no. De verdad, a una embarazada no. Es una etapa hermosa que deberíamos de ser valoradas 1000 por 1000. Y la primera que tiene que entender ese valor y que esa atención se la debes de dar somos nosotras mismas. La verdad que sí, o sea, no hay vuelta atrás, no puedo decir que no sea así. Entonces, bueno, qué bonito las expectativas, pero la realidad, yo ya que soy mamá de dos, no, ni les cuento. Pero todo es válido informarnos, prepararlos y siempre, siempre sigan su instinto, de verdad, que como madres vamos a tener siempre ese instinto de protección y de hacer lo que sea lo adecuado y lo correcto por el bienestar de nuestros hijos, porque no es así como que vayamos a hacer algo para hacerles daño. Y bueno, la pareja, ¿qué tal? La verdad que hablando en el rol de pareja, no sé ustedes, pero ahí contéstense ustedes solos. ¿En qué momento dejas el rol de ser pareja para solo ser papás? Porque es una etapa de sobrevivencia entre tira el pañal, pásame las toallitas, ya volví a llorar. Yo, por ejemplo, bueno, pues no siempre tuve compañía de papá porque pues Ujú. trabajaba, pero por ejemplo, pues mis familiares, pero cuando estaba, tengan por seguro que yo soy tan, entrale al tiro, ¿no? Paternidad full, porque pues cada quien tiene que asumir sus roles. Sí lacté, lactancia materna hasta cierto punto y era, bueno, yo le doy pecho a la niña, pero tú pásamela para que yo no me pare, porque aquí sus dos servidoras somos mamás sin cesárea, somos bien fuertes y bien valientes. La verdad, no menospreciamos ningún, no de los dos métodos que sea para traer vida a este mundo, pero la verdad que es bastante Y complicado. fíjate que ahí sí me gustaría platicar una experiencia que yo viví muy Adelante, fuerte. adelante, este es tu espacio. Yo recuerdo mucho que yo desde como la semana 15 yo dije, yo quiero ser cesárea. Uh -huh. O sea, yo no quiero un parto natural porque, primero, no tendría yo ¿cómo es? Que excusarme, ¿no? Y ni Ajá. justificarme. Pero fue muy traumático cuando a mí me practicaron el AMEU y me inducieron a un parto, ¿no? Tengo muy, Tienes una o sea, justificación muy todavía grande. cierro los ojos y recuerdo perfectamente estar en ese cuarto con mucho dolor y perdiendo la ilusión que yo tenía de ser mamá, ¿no? Entonces, cuando me embaracé por segunda vez, yo dije, yo quiero cesárea, y muchos familiares me juzgaron, ¿no? O sea, el hecho de, ajá, pero ¿por qué cesárea? Pero pues una mujer nació para eso. Pero pues una mujer es que Dios te da el don para que tú des vida, o sea, ¿no? Y la verdad es que no le tomaba importancia porque decía, pues al final de cuentas ni me estás pagando la cesárea, Claro. y es una decisión que yo con mi esposo la tomaremos y diremos no. Cuando ya empieza a acercarse más la fecha, mi ginecólogo me dijo, bueno, ¿qué te parece? Ya estás en la semana, iniciada la semana 37. Si a la semana tal no llegas, te voy a dar ya una fecha de inducción al parto. Ya es que te dicen fecha probable de parto cuando eres cesárea y te dicen la fecha donde ya si no llegas, o sea, si sigues en esa fecha embarazada, bueno, ese día te inducimos al parto, sí o sí, ¿no? Entonces, platicamos con nuestros familiares, bueno, pues van a ser en un sábado, elegimos un sábado por la mañana para que así me interne temprano y el niño pues nazca primero Dios como a las 10 de la mañana, ¿no? Y se me cuestionó mucho el hecho de cómo yo, como si yo me creyera Dios por elegir la fecha de nacimiento de mi hijo, ¿no? Cuando realmente no fue que yo dije, ah, sí, me voy a esperar 3 semanas para que mi hijo nazca en tal fecha, ¿no? Simplemente fue una plática y un diálogo con el ginecólogo, pero sí me sentí muy juzgada. Y la verdad, ya al final del parto, que ya las hormonas estaban al full en el embarazo, o sea, sí me daba coraje, me daba mucho coraje que se me juzgara por eso. Es que no eres valiente, o sea, es que como, ¿por qué vas a elegir cesárea? Nunca había pasado por una cesárea, ya había pasado por por cirugías de vesícula así, pero no me ha tocado una cesárea, ¿no? Entonces yo dije, bueno,
¿será que, o sea, sí me llegué a cuestionar yo misma, ¿no? O sea, ¿será que tan débil soy real? O sea, ¿por qué no me puedo esperar a que mi hijo nazca natural? Pero bueno, al final no fue ni la fecha probable porque rompí fuente, me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia en la madrugada y yo dije, wow, ¿por qué me sentí juzgada? O sea, lo que yo viví en ese quirófano acompañado de mi esposo, porque no puedo decir que no, digo, él estaba todo paliducho porque tenía mucho miedo, pero desde el hecho que te ponen la anestesia hasta la cirugía, y bueno, yo creo que las mamás que somos cesáreas recordarán la primera ida al baño o la primera parada cuando te paras por primera vez ya para que te dijo el doctor, no, pues hay que empezar a caminar y demás. O sea, lo que sientes. Digo, a mí no me quitaron tan rápido los medicamentos para el dolor, pero sí la sensación de lo que yo sentía, de que yo decía, o sea, es que yo siento que se me va a salir la vida por la rajada, ¿no? Y ahorita que estamos con lo del tema de la cesárea y todo, ¿cómo te fue en tu recuperación? O sea, ¿cómo te sentiste físicamente? Cansada, bastante cansada y adolorida. Creo que esas son las palabras. La realidad es que tenía como mucha incertidumbre de saber si todo el tiempo me iba a doler. O sea, doler, hablando de la cesárea, las idas al baño, que eran un tema bastante importante, y la espalda y los brazos, ¿no? Porque estás todo el día con el bebé y pues como no es una dinámica que tengas, como que sí tenía mucho miedo. La realidad es que no duele todo el tiempo, es en lo que tu cuerpo se acostumbra, pero sí, creo que días muy fuertes, ¿no? Llenos de la parte de la emoción, de la alegría, pero también días donde te confortas, ¿no? O sea, y a la vez como este duelo, ¿no? Esta nueva mujer que no estaba acostumbrada a esta vida, esta nueva mujer que antes se despertaba, se bañaba, se arreglaba, se iba a trabajar a la calle, y ahora no, porque ahora no es solo pensar en ti, sino en la otra persona, ¿no? Y creo que eso es la parte de los primeros días, este duelo de encontrarte de que ya no eres esa mujer que se fue antes del hospital. Eres una nueva versión que tiene nuevas responsabilidades hermosas, sin duda alguna, pero que sí están cañonas estas responsabilidades, ¿no? Fíjense que en un detrás de cámara hablábamos justamente ayer y en una videollamada que tenía contigo, recuerdo que te platiqué, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio tos, la anestesia, digo, no tengo una nariz respingada, pero la anestesia me la puso como de tamaño 3X. Entonces, sí, estuvo también interesante. Yo ya traía la idea de pues lo que era la herida y todo, porque como comenté a un principio, pues lo de la cirugía del quiste y lo del ovario que perdí fue la rajada en esa zona del área de bikini y demás. Entonces, bueno, yo sí guardé la esperanza de tener un parto natural. Por desfortuna ya no tenía muy poco líquido mi bebé, entonces, o sea, llegué a mi cita de control y me dijo el médico, te quedas y rajadita y vámonos. Es cierto, nace una mujer, nace ese bebé y después de ese llanto nace una mujer con capacidades que creíamos no tener, porque antes está ahí ocupada las dos manos para maquillarse y para comer, ahorita con una y con una mano se hace todo. Y te da tiempo de maquillarte, ¿eh? Claro, porque sí los es primeros cierto. días, la verdad es, digo, en lo que está la red de apoyo sí da tiempo, pero ya Claro. cuando ya te enfrentas a tu realidad, porque digo, los primeros días son los días bonitos. Bueno, yo viví una realidad un poquito diferente. Ya en el siguiente capítulo platicaré de lo que yo viví los primeros días con un diagnóstico un poquito complicado con mi bebé. Pero sí sentí la red de apoyo, me explico. Entonces ya como están los abuelitos en casa, la suegra, y se siente bonito porque tienes muchas manos, ¿no? Pero ya después de que cada quien se va a su rutina, hasta papá regresa a trabajar, tu esposo regresa a trabajar, y ahí es donde dices, o sea, neta, no tengo Y tiempo. fíjate que yo desde un principio, porque yo decía, qué bonito, porque bueno, yo también pues tuve la fortuna, ¿no? Llevé mi proceso particular, mi bebé nació en una clínica y decía, no, pues las visitas y los arreglitos. Señores, estábamos en COVID, o sea, ¿cuál arreglito, cuál visita? Era papá, mamá, bebé. Sí, fue bastante complicado, pero bueno, se logró, estamos aquí, todas somos sobrevivientes las que tenemos niños de pandemia, somos bien sobrevivientes. Y otra cosa, la verdad, yo ese es un comentario que lo digo y lo digo, pues
con mucho sentimiento. Cuando visitamos a una mamá nueva, yo sé que la atención es esa nueva vida. Ahora échenle un ojito a mamá, también pregúntale cómo te sientes, te hace falta algo, necesitas algo. Y no hablamos en serio de algo económico, ¿sabes? De conectar en eso emocional y decirle, lo hiciste muy bien. O sea, que también mamá sea valorada, porque en serio, no es porque necesitemos los reflectores, pero sí es Sí, importante porque por sobre todas las cosas, hasta eso, ay, a ver, enséñame a la bebé, o por una videollamada, ¿cómo está la bebé? Y tú así de sí, o sea, estás contenta, estás alegre, pero también mamá necesita atención. Y siempre, siempre, y está muy trillado el hecho de que dicen, si no cuidas a la que cuida, ¿cómo va a funcionar? Y desde la gestación eso empieza a ser importante. Siempre cuidarnos y hay que ser una buena red de apoyo porque hablábamos de esos comentarios tan lascivos y pasivo-agresivos de personas de después de la cesárea, déjala que se pare sola o que se baje sola del carro porque pues tiene que aprender. Oigan, pero si a todos los cuerpos nos duele diferente y no tenemos el mismo umbral del dolor, y si a mí de verdad el gesto que me lleves una taza de té a mi cama, también eso me llena. Hay que cuidar eso, porque las palabras hieren más que otras cosas. Entonces, en una etapa muy vulnerable está súper, súper interesante toda esta situación, así es, ¿verdad? pues. La verdad que fue un capítulo bastante bonito. Recordé anécdotas muy bonitas, unas que se me eriza la piel, como tú decías al principio, otras que recuerdo con nostalgia, pero sin duda alguna, todas estas experiencias hacen que Diana sea la Diana que soy, la mamá que soy, la mamá que pasó por algo difícil, pero se levantó, ¿no? Y yo creo que sin todas esas experiencias no sería lo que soy hoy. Entonces, agradezco a Dios, al universo, que me permitió vivir lo que tenía que vivir y que me permitió tener la fuerza para afrontar lo que afrontamos en su momento, ¿no? Y pues hoy, por gracia de Dios, mamá de dos, mamá de uno, muy felices de estar en este proyecto y de poder seguir compartiendo con ustedes nuestro día a día, nuestras realidades Nuestras realidades, fuertes, diferentes, exactamente. pero muy bonitas, porque sin duda alguna eso es la maternidad, ¿no? O sea, poder decir, wow, esto qué padre, pero wow, esto qué difícil, o qué difícil lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Porque vamos por etapas, yo creo que vamos por La etapas. verdad que hablando de etapas, digo yo también, muy diferente en mis dos embarazos. Claro, si me preguntan, Tai del primer embarazo, reposa, reposa, pero ya en el segundo era a ver si se puede, a ver cómo sale. No por no que no hubiera apoyo, pero de verdad abrazo a todas esas mamás que son mamás de dos, porque sabes que tu hijo, el mayor, pues puede tener a mil gentes, pero si quiere mamá, mamá tiene que estar. Entonces, bueno, de verdad, un abrazo muy apapachador a todos los que nos están viendo y nos acompañan en este capítulo. No, el otro que viene está, qué Fuerte, muy bárbaro. fuerte, ¿no? Y pues les Como vayamos recordamos avanzando, va a estar padrísimo. que nos sigan sintonizando, que nos sigan viendo, que le puedan dar like a nuestros videos, suscribirse y demás. Y pues que sigamos creando esta bonita comunidad de maternar sin filtro. Lo real, lo irreal, lo fuerte, lo divertido, pero seguir juntas como mujeres y como mamás. Y recuerden, este es un espacio seguro, de Así verdad. O sea, si es. se quieren unir y decir, oye, ¿sabes qué es que yo quiero ir a una experiencia? Adelante, aquí van a tener su espacio. Recuerden siempre identificarnos como Maternando Sin Filtro TD para pues que podamos saber qué es un comentario para nosotras, mamá de uno, mamá de dos. Y pues síganos en el TikTok y síganos en el canal de YouTube. Saludos y hasta la próxima.